Pues sí, yo que eso viene desde la infancia, ¿no? Ya ahí viajando en el tiempo, y a pesar de vivir en un pueblo como Irapuato, mocho y con muchas limitaciones en todos los sentidos, tuve la fortuna de tener un papá bastante loco y creativo, bohemio, y que tenía amigos muy interesantes y borrachos, ¿no? Ese era el común denominador. Entonces la noche siempre estaba presente de una o de otra manera, y además mi papá me daba la licencia de estar ahí a veces hasta las 11, 12 de la noche, que era insólito. Yo tenía como 6 años y podía estar ahí en la reunión con los músicos, los poetas, los pintores y todo el mundo ahí. Y claro, de repente yo quería fumar, por eso también empecé a fumar temprano, porque yo veía que todo el mundo fumaba, bebía, pues yo acá con mi bebida de refresco, pero quería fumar. Entonces fumaba cigarros de chocolate, pero ya a escondidas fumaba de los otros, ¿no? Entonces siempre la noche estaba presente y mi papá me daba esa gran oportunidad de convivir y aprender cosas buenas y malas, ¿no? Luego ya a las 11, 12 ya me decía a dormir, pero pues yo no me dormía porque desde la recámara seguía parando oreja a ver qué seguían diciendo, ¿no? Entonces yo que desde ahí me marcó eso de que me gusta la noche, ¿no? No solo para pintar, sino para vivir y además ya se tranquiliza todo, ya nada más te quedas tú y tus fantasmas, incluso cuando tienes con quién dormir, pues de todos modos sigue la travesía personal, ¿no? Y en ese sentido además, pues la noche está muy asociada con la farándula, con el jazz, con todo, ¿no? Y me gusta trabajar de noche. Y luego, claro, me cuesta trabajo levantarme, ¿no? Entonces ahí tengo el horario medio volteado, pero cuando es necesario, pues me levanto. A veces con más trabajo, pero sí la noche es maravillosa y te invita a otro tipo de viajes, ¿no? E incluso hago cosas simultáneas que no debería, porque a veces no haces nada bien por estás viendo algún programa documental y al mismo tiempo quieres dibujar, leer, o sea, escuchar música, o sea, son muchas cosas, pero siempre hay algo que gana y es lo que, si estás viendo una película interesante, pues ya esa te lleva, ¿no? Pero si se pone medio aburrida o la puedes dejar para nada más ver el final, porque muchas veces es un fetiche, ¿no? Que se trata de un pintor, un escritor o un músico, pues aunque sea una película churrera, la veo porque me gusta, ¿no? Pues también desde muy temprano con todas esas propuestas de vida, ¿no? Vicios, placeres y juguetes, digamos, que siendo juguetes eran, por otro lado, muy serios. O sea, yo que a veces lo lúdico siempre lo asociamos a la diversión, pero yo que aquí era algo lúdico serio. Entonces yo admiraba mucho a mi papá, a sus amigos, cuando me acuerdo que los sábados había como una especie de fiesta, como si fueran a hacer paella o algún platillo espectacular, y lo espectacular era que se juntaban varios pintores a pintar al óleo, que era, pues siempre era caro, ¿no? Tener óleos y telas, y era más fácil papel, lápiz o tinta, en fin. Entonces yo para mí era como una fiesta, ¿no? Como un niño que dice va a haber piñata, va a haber pastel, pero el pastel era las pinturas y ver a todos los amigos de mi papá y a mi papá pintar con óleo. Y sin embargo yo, porque como era caro el que llevaba a veces los materiales, nunca me acuerdo que haya llevado una tela para mí, aunque también era un pintor que me ayudó mucho a otras cosas, pero entonces yo siempre me quedaba nada más oliendo el óleo y los aceites y el aguarrás, pero nunca pintaba. Y mi papá siempre le costó mucho trabajo pintar con óleo, siempre era mejor dibujante, dibujaba mucho con gouache, con tinta, pero yo desde niño entonces dije yo quiero ser pintor. Los viajes fueron muchos desde niño, desde recién nacido, porque por ejemplo estuve desde recién nacido en muchos espectáculos,
como los toros que me llevó mi papá, pues yo no sabía nada, pero ahí estuve. Y ya más consciente, pues me tocaron muchas cosas maravillosas, ir a los museos, a los espectáculos que había en México y que en Irapuato no. Entonces me tocó el temblor de cuando se cayó el Ángel, tendría yo como 6 años. Siempre le preguntaba a mamá que me platicara qué había pasado con mi vida de los 5 años para atrás, porque no me acordaba nada. Entonces, pues ella tampoco se acordaba mucho. Ya estaba un poco, bastante enferma y yo que ya no tenía tampoco mucho ánimo de poner a trabajar su memoria para decirme qué había sido de mi vida antes de los 5. Pero sí, desde niño, mi papá intentó muchas veces el éxito en México, fracasaba y nos regresábamos a Irapuato o nos íbamos a vivir a Guadalajara. Pero en 1961 ya llegamos a México definitivamente, ¿no? Y ya nos quedamos a vivir desde el 61, estamos aquí. Un amigo de mi papá que era un gran publicista y paisano, y era como un hermano para mi papá, y toda su familia éramos muy unidos. Compartíamos muchas cosas aparte de ser de Irapuato, y entonces él ya trabajaba en Televicentro, que era, estamos hablando de los años 50, finales de los 50, principios de los 60, casi estaban haciendo la televisión en México, y tenía acceso ahí a varios programas, tenía una agencia de publicidad con otros publicistas, entonces ya le dio trabajo a mi papá, y yo iba ahí a esos estudios desde niño y veía cómo se hacían los programas y todos los rudimentos, ¿no? Ver a Chepina Peralta preparar las recetas a muchos ídolos del fútbol, de los toros, el programa de Pepe Alameda que íbamos a torear y a concursar y a contestar preguntas de toros, en fin, todo eso ya nos dio digamos a mi papá sobre todo una solidez de quedarnos, ¿no? Y ya empecé ingresé a la primaria, luego la secundaria y luego San Carlos. Y luego ya hubo un intermedio en mi adolescencia cuando nos llevaba el carajo y no teníamos dinero y sufríamos las vicisitudes de que mi papá fuera romántico y bohemio. Mi mamá, que siempre era maravillosa y como casi todas las mamás mexicanas, creativas, inventivas, apoyadora, pues no sé cómo le hacía a veces para darnos de comer a 7 y además rico, ¿no? Y barato. Pero entonces esa época sí odié un poco la pintura y que mi papá se dedicara a eso porque decía, ¿por qué no es un papá como otros que tiene un trabajo y gana un dinero? Y siempre estamos viendo si tenemos o no tenemos, si sufrimos o la vida es más dura, etcétera, ¿no? Entonces eso me hizo de repente dudar, tal vez no de la pintura, sino de que había que hacer otra cosa para sacar dinero y pintar por placer, ¿no? Pero no, afortunadamente encontré la forma desde niño, a los 8 años vendí mi primer cuadro y digamos que mi éxito profesional ya más sólido fue en los años 60 en una galería de la zona rosa que ya no existe. Yo tendría como unos 11, 12 años y vendí una colección de dibujitos, que además esos los hice con los recortes de lo que le sobraba a mi papá de los materiales que además eran muy buenas, cartulinas y papeles muy finos para los trabajos publicitarios que hacían. Entonces siempre sobraba pedacera, yo la recogía y hacía como miniaturitas y pendejaditas y las guardaba, ¿no? Y un día, como siempre lo acompañaba a vender o a hacer trabajos en la calle, de repente un día dije, ay, me voy a llevar mis dibujos a ver si los vendo. Entonces ya llevé mi carpeta con unos dibujitos chiquitos, que me encantaría tener uno de esos, pero bueno, ya se quedaron en la memoria. Entonces llegué a esta galería, se los enseñé al de la galería, le gustaron, me dijo que sí me los compraba, pero que necesitaba formalizar la operación con alguien responsable de mi familia. Ya le dije, sí, mi papá está aquí afuera, pues llámalo. Y ya entró mi papá, ya formalizó todo y ya me dieron mi dinero y yo salí feliz. Mi abuelo sí tenía posibilidades y siempre nos apoyó, es fundamental en la vida de toda la familia. A los 5 o 6 años ya tenía mi taller, que era un cuartito que nadie ocupaba
en casa de mis abuelos a mi abuela le dije que si lo podía usar y tenía además una mesita con su cajoncito que me encantaba meter ahí mis libretas y sacarlo, abrirlo y cerrarlo, ¿no? Y era mi taller y todo el mundo respetaba eso, nadie entraba ahí. Y siempre he estado obsesionado por los talleres, ¿no? De todos los tamaños y sabores y siempre los he disfrutado. Y me encanta visitar los talleres de mis amigos y colegas y ver qué les puedo fusilar, ¿no? De cómo trabajan o si me gusta cómo acomodan tal cosa, en fin. Pues todo eso lo disfruto, ¿no? Fue una gran experiencia ingresar a San Carlos, que era uno de mis sueños, porque un pintor admirado de Irapuato, Antonio González, muy querido de mi papá, y yo quería pintar como él, y él había estudiado en San Carlos, tenía un oficio extraordinario y me impresionaba su manera de trabajar. Entonces yo digo, mi sueño es San Carlos. Y ya directo de la secundaria, ni siquiera me fui a la prepa, sino directo a San Carlos, ¿no? Muchos compañeros hacían la prepa y San Carlos a la vez, pero yo dije, no, yo tenía que trabajar para tener dinero, no tenía tiempo para andar estudiando prepa, pero yo ya tenía casi 15 años pintando, entonces hasta pasé a segundo en lugar de primero. Por eso también me creí yo que era muy bueno, pero no. Ya te veías otros con talento, pero eso creo que fue extraordinario. Les agradezco a todos mis compañeros y excompañeros que me haya tocado estar en ese salón y con grandes maestros que me formaron, como Herrera Cartaya, que era muy simpático, muy tranquilo, pero muy buena persona, muy paciente y con mucha escuela, ¿no? Mucha academia. Te enseñaba todo hasta sacarle punta al lápiz. Y luego la gran explosión con Aceves Navarro, que no solo era un gran pintor, sino ha sido tal vez uno de los mejores maestros que han existido en la historia moderna del arte mexicano, ¿no? Entonces eso fue maravilloso y todos los compañeros, como digo, talentosísimos. Entonces creo que eso me sirvió mucho porque ya no me sentí tan importante, tan genial. Me ponían unas buenas madrizas intelectuales y de opinión, etcétera, pero todo eso fue un estímulo, un acicate, una provocación, ¿no? Un reto, y eso me ayudó mucho porque con el paso del tiempo lo superé y ya después que nos volvimos a encontrar ya estaba la cosa más pareja, ¿no? Ya éramos colegas con cierto nivel y ya aunque los seguía admirando y queriendo como compañeros, pero ya no tenía que ser tan caravanero de decir, no, ustedes son unos chingones y yo soy un pendejo, ¿no? Entonces pero eso fue muy importante, ¿no? Ahí yo que el destino fue muy clave y ahí sí existe destino, suerte o como se le quiera llamar, fue muy importante, porque si me hubiera tocado un grupo más flojito, pues a lo mejor hasta hubiera medio destacado, hubiera sido el rey de la mediocridad o, ¿cómo se dice? El tuerto, sí, el rey tuerto. Y no, pues yo me sentía de lo último, ¿no? O sea, no, pues todos son más chingones que yo. Pero eso fue maravillosa enseñanza, ¿no? Bueno, ahí volviendo otra vez a San Carlos, era una época muy snob, ¿no? Todo el mundo era genial y muy intelectual, ¿no? Todos llevaban libros raros y que no entendías, pero pues, te sentías muy intelectual, ¿no? Entonces, pero también era una época en que había influencias, como siempre. Estaba de moda la escuela de Nueva York, la pintura matérica de España y de Europa, etcétera. Y en México pues estaba los manifiestos de Cuevas de la Cortina de Nopal y los independientes y la ruptura, etcétera, ¿no? Entonces, pues era un ambiente un poco difícil en ese sentido, y más para un joven artista. ¿Cómo carajos va a ser distinto si tienes los desnudos de Corsas, los personajes de Cuevas, la gran maestría de Aceves Navarro y su creatividad, Felgueres, García Ponce, en fin, todos los que eran maestros directa o indirectamente? Entonces, eso era muy difícil, de que siempre hacíamos algo y nos parecíamos a nuestros maestros por admiración o por imitación o lo que sea, ¿no?
Entonces yo me acuerdo que me ponía a hacer ahí un monstruito y chin, salía a Cuevas, ¿no? Me encantaba imitar a Gironella, a Corsa, sus desnudos. En Irapuato tenían mis abuelos una casa muy grande y vivían ellos solos, entonces puse un taller ahí maravilloso y estaba la exposición de Corsa de Bellas Artes. Entonces yo feliz imitando sus trashumantes y sus desnudos y todo. Y me salían bastante bien porque pues, tenía el oficio y lo sentía, los podía imitar con bastante certeza y placer además, porque pues, me gustaba cómo trabajaba. Entonces eso creo que era la parte difícil que tenías que romper, ¿no? O sea, cómo hacerle para no parecerte a tus admirados y maestros. Y ahí fue donde surge lo del jazz, que fue mi gran hallazgo en la vida, porque dije, esto está muy bien, porque voy a pintar la música, y aunque ya lo han hecho algunos, nadie lo ha hecho como yo, con esa consistencia, persistencia, necedad y las últimas consecuencias. Ya existía eso en mi papá, porque, pero claro, el jazz ligero de las bandas de Glenn Miller y de Ella Fitzgerald y cosas clásicas, ¿no? Pero después, justamente también en San Carlos, había compañeros muy cultos y sabían de jazz. Entonces me dijeron, ¿tienes discos de fulano, perengano? Pues, todos los que me mencionaban que no tenía, luego iba a buscar un disco de Charlie Parker, ¿no? A ver quién es ese. Miles Davis, en fin. Entonces eso me sirvió mucho porque, sí compraba discos, libros, me documenté, estudié bastante todo eso. Incluso pues también quería ser músico, también estudié un poco de batería, etcétera. Pero ese fue el gran hallazgo, entonces ya dije la música. Entonces ya empecé a pintar a los músicos y luego ya ahora era el estilo, la manera, ¿no?, de hacerlo. Pero eso fue lo que me cambió la vida, ¿no?, en todo. Desde el seudónimo, que esa es culpa de Nora, porque dijo, no quiero que mi hijo se llame Javier, y ahí estamos buscándole. Entonces Nora realmente es la que tiene el mérito de que Yazamar como nombre exista en 74, que es cuando nace Yazamar hijo, y luego yo no firmaba así en ese entonces, era Estupiñán, y luego ya me gustó el nombre de Yazamar y entonces empecé a firmar así, ¿no? Yazamar Estupiñán, luego ya nomás Yazamar, y todo eso me sirvió porque era discutible, polémico, chocante, etcétera, pero por otro lado también tenía la posibilidad de que no se le olvidara a nadie, ¿no?, para bien o para mal. Y luego me daban nada más mención, y yo decía, no, lo que necesito es una mención, pero con números. A veces estaba la situación difícil, ya teníamos a los 3 hijos, y no ganaba más que menciones. En las bienales, Tamayo, en esto, lo otro, mención y mención, pero nunca ganaba premio. Y ya por fin cuando gané el premio, pues ya me dio mucho gusto. Pero eso me formó mucho también porque ahí también alternabas con otros artistas más conocidos que tú, entonces ya ponían tu cuadro al lado de alguien más conocido, eso te servía. Y luego ya te empezaban a conocer las galerías y ya empezaban a surgir las ofertas y las propuestas para hacer otras exposiciones en otro lado. Entonces eso también fue muy importante, y yo que ahora hacen falta otra vez los salones de pintura, dibujo, escultura, porque hay muchos artistas jóvenes que ahí están medio guardados. Acá pues le entrabas y si te rechazaban, ni modo, vuelven a entrar. Y yo, afortunadamente, solo una que otra vez me rechazaron, pero ya sabía que eso podía pasar. El arte es tan subjetivo que no es como si a veces hasta el fútbol, que si entró, que si no, que si fuera del lugar, etcétera, pues en el arte, yo por ejemplo, cuando me ha tocado ser jurado, sí sufres mucho, porque dices, ching, es que hay como 10 para premiar, ¿a quién se lo damos? Y también, claro, te gana tu gusto, porque te identificas más con tal o cual, y ahí pierdes un poco de objetividad, ¿no?, por tus gustos. Por ejemplo, Tibol tenía fama de que mandaba, ¿no? Decía, esto se hace, y todo el mundo se agachaba y sí, lo que usted diga. Y otros, si había 2 gallos, pues ahí se daban en la madre, y hasta decían, bueno, pues tú escoge un premio y yo otro, ¿no? Ya para no discutir, porque además así era. Tuve buena estrella, ¿no? Casi ningún crítico me trató mal.
y hay una que otra polémica, yo creo que sabrosa con alguno, alguna que otra discusión que también era muy nutritiva para todos, ¿no? Y pero bien, o sea, creo que siempre fui bien tratado. Incluso yo a veces los incitaba cuando les decía que me escribieran algo, escribe algo cabrón, o sea, tírate a matar, ¿no? Porque pues eso es crítica. Si no, se debería llamar más bien elogio o epopeya o ¿cómo se llama? Loas, ¿no? Pero si es crítica, pues debe ser crítica. Y crítica es decir, aquí te falla o estás pendejo en esto. Eso debería ser crítica. Ahora, porque si no, además para que sea constructiva y te sirva, bueno, le puedes hacer caso o no, pero si alguien te dice, te está fallando esto, o siento que aquí está flojo tal cosa, pues ya tú dices, no, te voy a hacer caso. Ahora, si no estoy de acuerdo, pues evidentemente, porque el crítico más cabrón y más severo eres tú, y ya tú decides si te haces caso o no. A veces también una crítica, cuando estás joven y es un crítico famoso, te puede aplastar, ¿no? Y te puede hundir o puede ser tan duro que hasta te retiras y ya no vuelvo a pintar, ¿no? Pero también, como yo digo, en mi caso fue bueno porque me crecía el castigo, taurinamente hablando, y pero también me deprimí, o sea, fue algo, o sea, las críticas de algunos al principio o el desprecio de algunos que decían no me tomaban en cuenta, o les daba flojera escribir mi nombre por el Yazamar. Entonces yo siempre quedaba entre otros, ¿no? Dice, una exposición, esto, lo otro, participan fulano, perengano, entre otros. Y yo era entre otros. Entonces les decía pinche Yazamar con sus mamás, entonces ya no me ponían, ¿no? Les caía gordo y ya no entraba a la mención de la crítica. Pero pero no todo eso muy bien, ¿no? Yo que todas las discusiones, las pláticas y todo eso me sirvió. Incluso también la relación con pintores de mayor edad y trayectoria que me han escrito en mi vida, pues también me sirvió mucho, que además muchos ni siquiera sabía yo que les gustaba lo que yo pintaba, ¿no? Entonces eso me dio también una especie de gran soporte, ¿no? De apoyo moral, de decir, bueno, a fulano no le gusta mi trabajo, que eso está bien. Siempre desde niño tenía yo capacidad de trabajo, pero con el paso del tiempo ya vas aplicando un poco más esa capacidad de trabajo a lo que realmente quieres, ¿no? Y entonces yo ya iba enfocando más todas mis baterías hacia lo que justamente me apasionaba, quería, y de repente hasta la fecha, a pesar de que ya tengo algunos años encima, a veces me sorprende mi capacidad de trabajo, ¿no? Como me apasiona hacer algo, puedo estar dándole ahí 3 días, ¿no? Y dormir poco, o una vez casi, que ya a estas alturas no lo debe uno de hacer porque es peligroso, pero aventarte así como 3 días sin dormir, chingue su madre, ¿no? Por puro placer, y trabajo, ¿no? Y escuchando discos nuevos. Entonces, eso, por ejemplo, pues es donde te das cuenta de la pasión, ¿no? Además hay otras pasiones en las que no puedes durar tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, las pasiones colchoneteras, pues por más joven y todo, no puedes. En cambio, pintar, sí puedes pintar muchas horas seguidas, ¿no? Y jugar fútbol también, era de los que me echaba un partido y luego estábamos en alguna liga y llegaban a retarnos ahí, dale, pues vamos a echarnos otro, ¿no? O en el parque cuando estabas ahí con las retadoras, pues ahí te la pasabas todo el día y algunos sí, no, ya me cansé. Yo, por ejemplo, a veces sí, con los jóvenes, sí digo, ¿cómo que ya te cansaste, cabrón? Sí, pues, ¿cuántos años tienes? No hay por qué cansarse. Pero sí, yo que la pasión te lleva a que no pienses ni siquiera en el cansancio. Yo hay veces que ya tengo hambre, que además me pongo de mal humor, entonces yo ya me voy a comer, pero al ir saliendo del taller me volteo a ver el cuadro que estaba haciendo, o que ya lo terminé incluso, y digo, se me ocurre otro, y me regreso y me pongo a pintar otro, y con hambre, ¿no? Además, pero ya ahí se vuelve como una ¿cómo se llama esto? Una mezcla
Porque es el hambre de tragar y el hambre de pintar, ¿no? De que dices, tengo que atrapar esta idea porque si no, ya se va. Hay veces que apunto los sueños o las ideas, pero otras veces, digo, tenía una buena idea, ya no me acuerdo. Entonces sí, me da mucho coraje cuando no tengo la precaución de apuntar el sueño para pintarlo, ¿no? O las ideas o los colores. Y pues, todo lo que está a tu alrededor te afecta, ¿no? Vas en la calle, ves algo, se te ocurre una cosa. Sí sueño y tengo pesadillas. Algunas yo creo que sí son hasta medio buscadas. Y luego en broma y en serio, porque las dos cosas son ciertas, pues digo es que ceno así para tener pesadillas y pintar, ¿no? Hay algunas que son muy chistosas o tragicómicas y hay sueños recurrentes, ¿no? Como el sueño, hay dos sueños que son recurrentes toda mi vida desde niño. Una que voy a torear, ¿no? Un toro de veras, y la otra que tengo examen, ¿no? Y siempre en la escuela, como éramos jodidos casi todo el tiempo, el mayor orgullo era decir soy el mejor académicamente del salón, y aparte dibujo en el pizarrón, ¿no? Otros podrán tener más dinero, pero yo me los chingo en conocimiento, ¿no? Entonces eso era como mi medalla, porque yo qué chingados presumía, coche, casa, pues no, ropa, no podía presumir nada. Entonces siempre tenía esa obsesión por sacar siempre 10, ¿no? Y 9 me molestaba y 8 me encabronaba, ¿no? Entonces yo siempre decía, quiero, por mi puro gusto, ¿no? Por puro orgullo y por mamón y por muchas cosas, ¿no? Entonces siempre, yo estudiaba mucho, porque aparte siempre me he considerado más de chinga que de talento y de inteligencia. Entonces yo, por ejemplo, era machetero, porque yo quería sacar 10, ¿no? Y a veces había maestros que eran unos cabrones y no te ponían 10. Yo hice a un maestro de civismo que además era serio, severo y quién sabe qué problemas tendría, pero siempre 9 y 9 y 9. Y en el último año, ya en tercero de secundaria, dije, a este cabrón le voy a sacar el 10. Entonces, el examen final, para que nos calificara, era contestar un cuaderno de ejercicios de civismo, a mano, y contestarlo, pero ahí venía ya todo, ¿no? En el libro, libro cuaderno de ejercicios, y yo lo reproduje completo a mano todo, y lo mandé a engargolar. Empezaban los engargolados, ¿no? Pero mi hermano, que era arquitecto, y mi papá, a veces presentaban así sus trabajos. Entonces dije, lo voy a presentar así, o sea, chingón, ¿no? Para secundaria, pues estaba de vanguardia. Entonces todo lo hice y con dibujos, todo el pinche libro. O sea, si no me ponía 10, ya era un hijo de su puta madre, ¿no? Entonces y mis amigos no me dejaban presentarlo, ¿no? Decían, no, cabrón, si presentas eso, ¿qué nos va a poner a nosotros? Que la chinga. Digo, no, cabrón, pues yo me chingué pues yo quiero 10. Entonces presenté y aparte no creas que me hizo elogios ni aplausos, no. Dice, bueno, nada más subo un 10, ching. O sea, bien sucinto y cabrón, o sea, no, ni siquiera felicitaciones, pero yo por dentro dije, me lo chingué. Porque pues, a lo mejor no sé si, eso ya sería muy mamón de mi parte, averiguar si en la historia de la secundaria puso algún otro 10, ¿no? Porque 9, 9, 9, 9, o sea, 8, 7, etcétera, pero lo más que ponía era 9. Y más siendo de civismo, como que decía, no, el 10 no existe porque el civismo perfecto no existe, entonces siempre vas a decir alguna pendejada y no hablas correcto, no te mereces el 10 en civismo. Pero yo maquiné y dije, así me lo chingo, y efectivamente lo logré. En física, en química también me costaba, también hacía dibujos, ¿no? Y eso ya me ayudaba, porque yo que distraía a los maestros y ya decían, bueno, ya me calificaban pero eran mis materias dificultosas. Y el trabajo, ¿no? Te digo, entonces en ese sentido, el trabajo siempre ha sido importante, creo que para todos, pero en mi caso, casi todo lo que he sacado adelante ha sido la chinga, ¿no? A veces Aceves me elogiaba, y a veces también se burlaba de mí. Cuando hacía un dibujo así, decía, mira, le quedó bien, no sé qué. Pero la mayoría de las veces era crítica, ¿no? No, aquí te falló, no, acá está, esto, lo otro. Pero sí, en ese sentido, como siempre, las críticas sirven más que los aplausos, porque pues, la crítica te hace ver tus errores.
el aplauso pues, te pone a flotar, a soñar y no aterrizas nada, ¿no? Empecé en la infancia en Irapuato, pues una que otra vez que fui al fútbol con mi papá y que me compró algún balón, etcétera, pero realmente no. La pasión más fuerte llegó cuando arribamos a este barrio de San Pedro de los Pinos, que además en estos llanos de los años pasados nació gran parte del fútbol mexicano. Aquí era puro llano y canchas y baldíos, etcétera. Entonces aquí cuando ingresé a la primaria, que era de mucho barrio, pues a jugar fútbol o a aburrirte. Entonces pues, a jugar fútbol y patadas y broncas y todo, ¿no? Casi no pasaban coches, entonces ponían las mochilas y los libros y eran las porterías, ¿no? Y luego un día mi papá fue a recogerme y vio eso. Y aunque no pasaban muchos coches, dijo, no, pues no está bien que jueguen en la calle. Rompías vidrios y a correr todos, ya sabes, todas las historias bonitas de la infancia futbolera. Entonces mi papá fundó una liga, ¿no? Y también participamos en la Liga Tacubaya, que era una liga de rompe y rasga, donde realmente de ahí te probabas que si querías jugar fútbol o te dedicabas a otra cosa, porque había ligas más elegantes, ¿no? La española y las de los clubes, todo, pero era barrio. O sea, las canchas eran a veces un verdadero lodazal lleno de piedras y vidrios y dices tú, ¿cómo no me hice una pinche enfermedad ahí? Porque pues yo, como te digo, ganas, entonces me barría y siempre salía con las rodillas sangrantes y pues no se me curaban porque al siguiente día, al siguiente fin de semana partido, pues tenía la costra, pues otra vez se chingaba, ¿no? En una barrida y como no era tan técnico ni virtuoso, entonces decía, este cabrón juega muy bien, pues ahorita le corro y le entro y me barro y chinga su madre, le quito el balón, ¿no? Antes íbamos al fútbol con un carpintero amigo de mi papá, también paisano de Abasolo, que había jugado incluso en la segunda división profesional, y sus hijos y todo. Y ahí nos íbamos a echar cáscara donde se pudiera, hasta que mi papá hizo estas ligas. Mis hijos también les inculqué eso. Ellos sí empezaron desde chicos. Viar, mi segundo hijo, pudo haber jugado en Pumas, pero no quiso ir a entrenar. Y ahora me reclama porque dice, pero tú no querías, cabrón, pues yo iba a sacrificar mi tiempo de dejar de pintar para llevarte al entrenamiento. Pero un día dijiste que ya no querías ir, bueno, pues no. Y sí tenía capacidad porque sí lo elogiaron. Yasamar, el mayor, también tiene ciertas cualidades. Y Poitier, era más bien, el más chico de mis hijos, le gusta más el básquet, ¿no? Aunque también jugó fútbol porque pues había que jugar algo y divertirse con los amigos, ¿no? Pero a mí siempre me ayudó mucho eso de que en todo lo que hacía es pasión, ¿no? Cuando pude ir al Mundial de México 86, sucedió la tragedia aquella de Pumas y mis hijos estaban muy chicos y no me dejó. Dice, no lleves a los hijos al fútbol. Entonces, pues ya, no fui. Es una asignatura pendiente dentro de mis pasiones, pero, por ejemplo, el fútbol me gusta más jugarlo que ir a un estadio. En cambio, a los toros, como no tengo el valor de torear un toro, ahí sí prefiero estar en la barrera fumándome mi puro. Y en la pintura, que también es una carrera de alto riesgo, ¿no? Me acuerdo alguna vez les dije a mis hijos cuando querían dinero para algo y les digo, pues no hay. O sea, tu papá se dedica a una chingadera de alto riesgo. A veces vendes y a veces no. A veces puedes ir al mejor restaurante y otras a tragar frijoles y se acabó. Pero eso lo aprendí desde niño. Y creo que es una cosa que me preocupa no solo de mis hijos y mis nietos, sino de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Dónde carajos está la escuela que te enseñe que la vida es una chinga y no es de chocolate? No existe esa escuela. Y a veces algunos amigos o gente de muy buen nivel socioeconómico quiere darle lecciones a su hijo para que aprendas lo que es chingarse. Pero pues los mandan de meseros a un restaurante de lujo, ¿no? Con el dueño que es su amigo. Y el otro va a hacerle al pendejo y todo, y luego dice que no le gustó. Pero dice, ya, eso que ya es una formación, pues no, eso vale madre. Realmente para saber qué es el hambre, hay que tener hambre. Pero no hambre de un día. Realmente ni yo
supe lo que era así un hambre muy cabrón. A veces sí había ciertas limitaciones, pero ya cuando me pongo a ver la película, a veces digo, sí le pone uno mucha telenovela y mucha historia fantasiosa, porque sí hubo momentos difíciles y hay anécdotas que me divierten mucho, ¿no? Como cuando nos íbamos caminando desde aquí, San Pedro de los Pinos, hasta el centro a pie y cargando cuadros, ¿no? Todo Insurgentes, la zona Rosa, Reforma, Madero y llegabas al centro. No es tan largo, pero cargando cuadros y con sed y hambre sí ya pesa más, ¿no? Y entonces llegábamos a veces al centro y ya teníamos un chingo de hambre. Mi papá iba comandándola y a veces iba mi hermano Samuel y yo, o a veces nada más yo. Ahí íbamos vendiendo cuadros o lo que fuera, dibujos o rótulos. Mi papá pintaba en la panadería o Gran Barata o la chinga. Y a veces no caía nada, llevábamos una maleta con pinturas y pinceles, todo. Entonces a veces llegábamos al centro y ya con sed y hambre y sin dinero, ¿no? Mi papá se ponía dramático y se metía la mano al pantalón, a la bolsa y sacaba. Dice, mire, no traigo ni para el camión. Y yo decía, ay, papá, qué chingaderas son esas, como limosneros, ¿no? Prácticamente. Pero entonces a veces ya mi papá veía que mi hermano Samuel y yo andábamos desmayándonos de hambre. Entonces la única moneda que traía 10 centavos, esas plateaditas que había, y eso costaba un bolillo, ¿no? Entonces ya decía, cómprense un bolillo ahí en la panadería. A veces entrabas, estaban calientitos, hijo. Entonces medio bolillo para cada quien, le sacabas el migajón y luego lo demás para que te rindiera, puta. Era la gloria. Yo creo que no ha habido cosa más rica en mi vida, y eso que me encanta la onda gastronómica, pero no ha habido manjar más rico que cuando te estabas muriendo de hambre, un pinche bolillo, ¿no? Con su migajón recién salido del... O una tortilla enrollada con sal en la cola de las tortillas, ¿no? Pues es que en realidad eso fue lo que me atrapó, porque yo soy totalmente pacífico. Creo que no me agarro a chingadazos desde que estaba en la secundaria. O sea que la violencia no va conmigo. Mucho menos ir a ver que maten un toro, que agarren al torero. Si fuera eso sería un pendejo, pero nunca. Y eso es lo que no entienden los antitaurinos. Entonces, evidentemente es violento, evidentemente es algo salvaje, pero hay cosas más salvajes, ¿no? La vida es más salvaje y nadie dice nada, ¿no? Y nadie hace nada. O sea, los niños que se mueren de hambre diario, pues está de la chingada. Y yo no veo a estos señores que están jodiendo con que no vayamos a los toros, que se preocupen de arreglar el hambre de los niños, ¿no? Y otras cosas. Entonces, esas son pendejadas inútiles, absurdas, políticas, que nomás vienen a joder, ¿no? Pues es como cada quien que haga de su vida lo que quiera, ¿no? Pues si quieres tus preferencias sexuales, tus vicios, tus placeres culposos o no, en fin, pues cada quien que sea como quiera, ¿no? No puedes andar metiéndote en la vida de los demás, y si no te gusta algo, pues no vayas o no lo comas, etcétera, ¿no? Pero ya si nos ponemos más analíticos, hace poco salió una estadística de todos los animales que mueren diario para el mantenimiento de la humanidad, ¿no? Entonces, pues que prohíban todo, ya todo está prohibido. Estamos en un mundo donde a partir de algunos preceptos gringos o de otras partes, prohibir es lo máximo, y al ratito el mundo va a estar prohibido total, ¿no? Y además a nosotros como mexicanos que nos encanta lo prohibido, ¿no? Porque siempre tiene su saborcito, y el arte tiene mucho de eso, ¿no? De prohibir las cosas, le da más sabor a hacer la travesura. Pero sí, la pasión que siento por los toros es, y hasta todas las tesis que he hecho de enfrentarse a la tela en blanco, a los materiales, como enfrentarse a un toro, ¿no? Y también ahí puedes perder la vida. Pero como lo he dicho muchas veces, en una tarde de toros te mata el toro en ese momento, y en el arte la puedes ir perdiendo poco a poco y puedes terminar como Van Gogh o como alguien así, que se lo llevó la carajo y como decía Artaud, el suicidado por la sociedad, ¿no? Entonces, Van Gogh le pasó todo. Ahí el toro de la vida pudo más que él, ¿no? Y se hizo a un lado. Pero sí, yo que
todas las pasiones tienen que ser bien llevadas, bien entendidas, y eso te dará siempre un fruto, que en este caso del arte, pues es una recompensa, ¿no? A esa chinga y pasión metidas junto con el trabajo en esa licuadora de placeres o de vivencias, ¿no? Todo es placer y jolgorio, y como yo les digo, cuando vas a una mala corrida, si me dijeran que así va a estar toda la temporada y que durante un año todos los domingos va a pasar lo mismo, iría, ¿no? O sea, entonces no es cosa de que si hay triunfos o no hay triunfos. Para empezar, el toro es uno de mis animales favoritos, y siempre lo digo muy seriamente porque luego las mujeres se ofenden. Pero digo, el animal favorito para mí es la mujer, y luego sigue el toro y luego el caballo. Espero que la mujer también diga lo mismo de nosotros, ¿no? Que diga, mi animal favorito es el hombre y luego el caballo o lo que sea. Pero hay muchos o muchas que quieren más a su perro que a su marido. Entonces ese es otro problema. Pero no, acá en este caso, la emoción que siento de estar en una plaza es maravillosa, la música me gusta, la gente, siempre hay un atractivo visual, ¿no? Todo el mundo va, en algunas plazas van muy elegantes, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, todo el mundo va elegante, como si fuera una boda. Las mujeres van muy ataviadas y con mucho sabor, mucho garbo, salero, etc. Todo lo que rodea el ambiente, el misterio, el ritual, ¿no? Todo eso es una cosa poética. Por eso, que no es deporte, porque a veces lo clasifican el toreo como un deporte, pero este espectáculo seguramente es el que ha producido mayor cantidad de obras de arte. Ningún otro evento ha producido tantos libros, obras de teatro, películas, poesía, etcétera, ¿no? Pinturas. O sea, ¿qué otro espectáculo ha producido eso? Ninguno. Mucha gente, aunque no le gusten los toros, se ha interesado. A mí me han dicho un elogio, lo tomo como elogio, dice, no me gustan los toros, pero sí me gusta tu pintura de toros. Bueno, está bien. Y a veces sí sufres, porque dices, bueno, todo puede pasar, ¿no? Y también gozas mucho, pero sí lo he analizado en mí, digo, tengo que aceptar que tengo esa parte medio salvaje, o para muchos muy salvaje, pero bueno, es inevitable. Yo creo que todos la tenemos, ¿no? De una o de otra manera, todos somos chismosos, morbosos, cabroncitos a veces. Todos tenemos ahí digamos, una miscelánea de cualidades y defectos que lo es inevitable. Y dentro de esas pasiones que para mí son maravillosas, como ir al toro, pues para otros será lo peor. Mucha gente, yo que le caigo mal, cuando publicas algo taurino y dicen, ¿cómo este güey que pinta y tiene supuestamente inteligencia es capaz de que le guste esta barbarie, ¿no? Muchos yo que hasta dejan de hablarme cuando se enteran que me gustan los toros. Ni modo. Que regresen los toros, ¿no? En Portugal. Ahí sí es rejoneo y le ponen una almohada y ahí clavan las banderillas. Yo ya he pensado que si siguen con estas pendejadas vamos a tener que hacer nuestras propias corridas clandestinas con nuestros amigos toreros, nuestros amigos ganaderos, y entrarle todos a cooperacha para ver cuánto cuesta hacer una corrida. Digo, aunque no sean de 6 toros ni de 3 figurones, vamos a invitar a las figuras, decir, saber, ponte a tono, cobra simbólico porque es tu trabajo, y vamos a darle oportunidad a 2 chavos novilleros y a ver el ganadero que ponga los toros, en fin. Y eso es lo que he pensado yo, ¿no? Aparte de que, pues claro, viajar más a donde hay toros. Pero si sigue esto, así va a ser. Porque imagínate, si regresan los toros a la México y ya no estoy, pues ¿para qué chingados, no? Los músicos que son, además la mayoría de músicos mexicanos y de otras partes, muy amigos, muy generosos, y algunos pues me han dado esa licencia de tocar con ellos, y sin que yo me sienta un músico aficionado, pues tampoco soy un
un músico que diga muchas cosas o que sea talentoso, pero sí la necesidad de expresarme en otro lenguaje. Y como no puedo tocar el saxofón como otros, pues lo que sí puedo es improvisar acerca de los ruidos del saxofón y pintar el saxofón de una manera distinta. Y al participar con ellos en una improvisación, pues es también hacer música con ellos, ¿no? Entonces, ya ahí en ese sentido me defiendo más y participo de la producción del espectáculo, del sonido, a través de mi música visual, ¿no? Entonces eso pues me da un gran placer. La vivopera, que es una mujer abundante que toca el saxofón, ¿no? Tal vez el prototipo podría ser una de las modelos de Rembrandt o de Rubens, ¿no? Pero bueno, eso salió de una historia chistosa porque estaba dibujando a Charlie Parker y me salió muy nalgón. Dije, no, es una mujer. Dije, es una vivopera ya. Porque la definición sería una mujer del bop, ¿no? Eso es una vivopera. Pero luego ya ha derivado en muchas otras, ¿no? Le hice un retrato hace muchos años a Tania Libertad de un disco que sacó de canciones rancheras y ella venía en la contraportada así con su sombrero y en un cuarto de hotel así con su botella de tequila, ¿no? Como en una acción de despecho, de tristeza, de borrachera, de amores. Y digo, ay, mira, parece la vivopera ranchera, ¿no? Y le pinté un cuadro que se llama así la vivopera ranchera, que es Tania Libertad ataviada a la mexicana, ¿no? Y así entonces he inventado muchas clases de vivoperas, ¿no? Pero sí es uno de los personajes que se me han ocurrido dentro de mi trayectoria y asociados al jazz, ¿no? Otros hasta son groseros porque entonces la vivopera era del bebop, la frillacera era del free, pero entonces cuando llegué a la del cool jazz ya sonaba feo porque era la coolera. Y una vez en televisión, el canal 11, cuando todavía había mucha censura y no me podían cortar, pues me puse a hablar de las vivoperas, frillaceras y las culeras. Pero bueno, siempre, todas mis pasiones dan para divertirse y para inventar pretextos para pintar, ¿no? Luego a veces uno hace literatura en torno a la pintura, ¿no? Pero hay veces que primero es la literatura y luego es la pintura, y otras veces de la pintura empiezas a inventar 500 historias y otras más que podría seguir inventando. Como soy también un fusilador profesional, porque un boyerista pues es un fusilador de imágenes eterno, ¿no? Todo el tiempo estás viendo no solo a la mujer atractiva, sino el viejo con una personalidad, o el niño simpático, o el amanecer, o el árbol erótico, todo lo que te rodea te puede llamar la atención. Y aquí en este caso, este cuadro surgió estaba hojeando una revista y vi unas pinturas de una pintora que además creo que es joven y me llamó la atención ver sus personajes que había hecho así como flotando. Y ya se me quedó ahí la imagen y un día me puse a pintar y empezaron a surgir esos, que ya los había hecho, esos personajes volátiles y espaciales. Y empecé a trabajar esas cosas basado en mi manera de pintar la figura humana, pero al mismo tiempo con fantasmas de esos que se meten a tu habitación y empiezan a flotar y son muchas veces tienen que ver con lo mexicano, con los alebrijes, con los judas, con las máscaras, con la fantasía rulfiana, etcétera, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, que estoy con la obsesión en los últimos tiempos de que la pintura es la pintura y que es algo que tiene un lenguaje propio por su capacidad de embarrarse, de untarse, salpicarse, por el bodoque, porque es muy atractiva, incluso gastronómicamente hablando o físicamente, ¿no? Un bodoque de pintura es
para comérselo, ¿no? Con los ojos, aunque sea. Y entonces, decía yo hace rato, desde las influencias de la pintura matérica y luego la pintura salvaje y la pintura de cobra y todo eso, y que había ese gran placer de poner bodoques y grandes plastas y todo, ¿no? Y el chiste tan mexicano que no sé si nació en San Carlos o en algún lugar que decía el taller en lugar de artes plásticas era de hartas plastas. Es muy simpático eso. ¿En qué estás estudiando? En hartas plastas, en lugar de artes plásticas, ¿no? Es como el Consejo para la Cultura en las tardes. Todo, realmente es genial la creatividad y el ingenio mexicano. Entonces, estando en lo de hartas plastas, sí tengo esa pasión por la plasta, ¿no? Y también es una venganza, porque cuando era niño o adolescente y costaba trabajo comprar un pinche tubo de óleo y acabárselo así de una exprimida, pues no. Había que hacerlo rendir y ya lo hacías medio tipo acuarelita para que te durara más, ¿no? Le echabas harto aguarrazo, lo que sea, para que rindiera. Y entonces ya cuando te empezaba a ir bien, pues decías, ahora sí, chinga su madre, exprímele todo, ¿no? Y ese placer de exprimirle y que salga el pinche bodocote y luego embarrarlo, pues ya es todo una fiesta, todo un exceso, todo algo que te llena la vida, el momento, ¿no? Entonces, estoy con esa obsesión de esa parte pictórica, matérica, emotiva, jolgoriosa. La otra del estudio de la pintura de todos los tiempos, desde los cuadros que me parecían cuando era joven aburridos y que me los brincaba y me iba directo a Picasso y a Bacon y a de Kooning y a Van Gogh y todo eso, y decía, no, esos son aburridos, y decías, pues era un pendejo, pero bueno, ya de alguna manera se te quita un poco, entonces ya te vas a estudiar a los grandes maestros, ¿no? Y entonces luego viene la gana de decir, ahora voy a hacer ahí un Frankenstein con ese pasado tan ancestral y tan rico de la pintura hasta nuestros días, ¿no? Porque dices, bueno, pues soy pintor, pero hay pintores que pintan de una manera y siempre han pintado de una manera y no les interesa estudiar nada, ni conocen, o son bastante ignorantes, aunque sean buenos pintores o buenos músicos. Pero en este caso, de repente dices, bueno, vamos a estudiar un poquito para poderle dar en la madre a los clásicos, pues hay que estudiarlos, ¿no? Porque así gratuito como que no tiene mucha mérito, ¿no? Entonces, allí en esos retratos que he hecho que se llama pintura de todos los tiempos o retrato de todos los tiempos, pues sí me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿Qué haría si hoy pudiera invitar a Velázquez o a Goya o cualquiera de esos maestros a mi taller y decirles, miren, los he estudiado y he pensado que si vivieran hoy pintarían así? Parafraseando evidentemente a Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra y todo eso, pero es viaje al fondo de la pintura. Sí, todo por meterme a todo, y que lo que decías que me marcó mi mamá, porque antes sí había libros en casa, pero no tantos. Yo que había más de poesía y literatura que de arte, de pintura, ¿no? Por mi papá, que pues era más poeta y escribía y todo que tener libros de pintura, ¿no? Además, siempre los libros de pintura buenos han sido caros, ¿no? Los espectaculares, pues, siempre llegas y los hojeas y ahí los dejas, porque algún día te los podrás comprar. Pero sí, desde ahí venía la cuestión de estudiar a Rembrandt, ¿no? Mi mamá me regaló ese libro de Rembrandt y uno de Van Gogh, y me marcó mucho. Y uno de mis primeros libros de arte, cuando yo era adolescente, lo compré en un lugar donde iba a comprar cigarros, que era una tabaquería muy buena, pero tenían revistas de todo el mundo, algunos libros y cigarros importados, ¿no? Entonces yo tenía como 13 años, pero ya fumaba, y ahí había libros también. Entonces me acuerdo que compré mi primera biografía, que era la de Miguel Ángel, en un librito chiquito así de portada verde, y tuvo colindancia con ir con mi papá al cine a ver la película de La agonía y el éxtasis, ¿no? Entonces fue así como un momento mágico que me marcó también de decir, hay que estudiar a los grandes. Luego ver los documentales de Leonardo da Vinci,
de la BBC de Londres, y los narraba con tal vehemencia. Era una tele chiquita, una chingadera ahí en blanco y negro, pero yo estaba así casi llorando frente a la televisión, porque la narración, Kenneth Clark, ¿no? Era el cuate que narraba, Kenneth Clark. Y entonces, de repente estaba narrando la última cena de Leonardo, y cómo se empezaba a escurrir la pintura y se le empezaba a llevar la chingada, ¿no? Y estaba muy bien hecho el documental, porque todo estaba recreado. Entonces, como que querías meterte a la pantalla para detener, así que ya no se siguiera escurriendo la pintura, ¿no? Entonces te posesionabas. Y yo no sé cuántos años tenía, pero me impresionaba mucho. A mi papá le hacía muchas consultas, porque de repente le digo, oye, papá, van a pasar un documental de un pintor que se llama tal. Ah, sí, ya mi papá me decía, ya lo veía, ¿no? A veces lo veíamos juntos, a veces lo veía yo. Me acuerdo que no sabía ni cómo se pronunciaba. Una vez pasaron un documental de Gauguin y le digo, oye, van a pasar uno de Gauguin. Y ya me dijo, no, es Gauguin. Ah, bueno, está bien. Y los holandeses también nos critican porque no pronunciamos bien Van Gogh, pero pues, el holandés es muy difícil. Van Gogh, sí. Yo nunca tuve talento para los idiomas. A veces me defiendo cuando se habla de arte o de jazz o lo que sea, pues más o menos, porque es un lenguaje muy universal. Pero sí no se me dan los idiomas. Desde que estaba en la escuela siempre sufrí mucho. Y el lenguaje del arte, pues ese es el más importante. Sí me gusta mucho leer, pero soy más de, como te decía, de revistas y periódicos. He leído muy pocos libros completos en mi vida, pero a cambio de eso he sido reiterativo en leer los mismos párrafos de los libros que me gustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rayuela, los poemínimos, casi todos los libros de Efraín Huerta, que es mi poeta favorito, y además de paisano, El Quijote, ¿no? Pero, por ejemplo, capítulos extraordinarios como el capítulo de Orbaneja, que también lo manejaba mucho Gironella. Entonces Orbaneja era un pintor tan malo que tenía que ponerle abajo lo que había pintado, ¿no? Entonces de ahí viene la onda que ponía Gironella de esto es gallo, ¿no? Entonces pintaba un gallo y le ponía, este es un gallo, ¿no? Entonces esto es gallo. Ese era Orbaneja, que viene en ese capítulo del Quijote, o los de la comida, cuando les embisten los toros, en fin. Nunca he podido entender perfectamente bien a Spinoza, ¿no? Spinoza, el gran filósofo, no Spinoza el otro. Spinoza con Z, ¿no? Y el otro es el torero, Fermín Spinoza. Joyce, por ejemplo, el Ulises de Joyce, siempre a todos mis amigos escritores les digo, a ver, para ti, ¿qué onda con Joyce? ¿Qué te dice? O y luego también, ¿cuál es la mejor traducción que hay de Joyce, ¿no? En cambio, las cartas a Nora Barnack es así, porque se las leo a Nora y se enoja, porque son unas cartas muy cochinas, ¿no? Y las leí por primera vez en el suplemento del sábado de Huberto Batis, ¿te acuerdas, no? Ahí salía ahí. Entonces, a veces, pues me gustan muchas cosas, ¿no? Jack Kerouac, En el Camino, todos los vagabundos del Dharma, todo eso, toda la literatura de la generación beat, los poetas malditos, los Bukowski, etcétera, todo eso me nutre mucho. Y algunos poemas desde la infancia con mi papá, ¿no? La admiración y veneración eterna siempre por López Velarde, ¿no? Y que además nos pinta con la mexicanidad más chingona. La pasión por Rulfo, desde luego, ¿no? O sea, Rulfo me ha hecho pintar muchas cosas, me ha hecho soñar muchas cosas, me ha reafirmado también lo que es ser mexicano. Y fue un pendejo porque desperdicié a Rulfo como amigo, por tímido, ¿no? Porque él también era tímido. Y yo tímido y pendejo, pues estaba la combinación fatal. Allí vivía cerca del Ágora, cuando estaba en Insurgentes, la librería. Y coincidíamos muchas veces allí, él escogiendo discos y yo también. Nomás nos saludábamos, buenos días, buenas tardes, y ya. Cuando que le podía haber dicho, maestro, vamos allá arriba a echarnos un café, platicar, ¿no? Pero no, nunca se me ocurrió. Mi timidez era más grande y ya después, cuando dije lo hubiera hecho, pues ya Rulfo no estaba. Pero qué grandes fotografías, también la visión, ¿no?
qué manera de ver. Y aunque no era pintor, pero el sentir es muy importante porque te hace ver, ¿no? Te hace ver distinto. Entonces, tu sentimiento y la manera que Rulfo veía, sobre todo lo mexicano, ¿no? Esas paredes, esos personajes, esas proyecciones de sombra, extraordinario. Pues más bien yo creo que es por Velázquez, ¿no? Eh, por ejemplo, también en ese famoso viaje de mi primera vez en Europa con Nora y Yazamart, pues fue fundamental porque no tenía yo pensado ir a Madrid. Estábamos en París. Me salí a comprar el periódico, que también es una costumbre que tengo desde niño, leer periódicos y revistas. Y gracias a eso fui por primera vez a España, ¿no? A conocer el Prado, la Plaza de Toros y a ver a Hugo Sánchez triunfar, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese año que fuimos, tenía muchas emociones. Me acuerdo que me enfermé de la panza, pero era pura emoción, porque se me juntaron muchas cosas que solo había vivido en libros, ¿no? Entonces, pues ir, conocer el Prado, conocer la Plaza de Toros más importante del mundo, el estadio, conocer a Hugo Sánchez, ir a verlo entrenar. Y luego él se portó maravilloso porque nos invitó a comer y me dijo que si quería dinero, que se necesitaba. Aparte, me lo dijo de una manera muy elegante, porque en lugar de lucirse con Nora y con Yazamar, me llamó acá discreto. Dice, oye, ¿necesitas dinero? Y sí lo necesitaba, pero me dio pena, ¿no? Entonces no se lo acepté. Pero, pero fue un viaje donde todo se me juntó, ¿no? En un mismo día, estar con un Hugo Sánchez en el entrenamiento, ir a comprar el balón, los boletos para los toros, para ir al partido, ir al Prado por primera vez, y luego agarrar la borrachera en la noche, pues estaba yo en el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Me acuerdo que en el restaurante, 1989, el año de la Revolución Francesa, entonces estaba del Bicentenario, estaba yo en el restaurante emborrachándome con un gran brandy y haciendo dibujos de las meninas, ¿no? Así chiquitos, con tinta sepia, traía mi pluma con sepia, entonces, y era amarillento el papel, entonces quedaban bonitos, ¿no? Y pues muy emocionado de hacer dibujos. Pero nunca regresé y no me dio tanto esa fiebre de pintar muchas meninas. Hice esos dibujitos. No me acuerdo si en el taller de la casa de mis amigos pinté alguna menina, pero creo que no. Pinté otras cosas. El aquelarre de Goya, que también es mi sala favorita del Prado. Y como les digo, si tuvieras en ese viaje, y en esos viajes que de repente dices, en 5 horas sale tu otro avión, si te da tiempo de agarrar un taxi, chíngale al Prado y te vas a la sala negra y estás y te regresas al aeropuerto, ¿no? Entonces, ves el perro y los aquelarres de Goya, ¿no? Sobre todo el perro, que es una obra que se adelantó a su tiempo, ¿no? Pues ya había 300 años antes de que otros dijeran que la abstracción, ya estaba ahí la pinche pared esa, o el fondo del perro, pues es una abstracción. Y el minimalismo también, muchas cosas. Por eso no hay que andar descubriendo el hilo negro y simplemente pues cada quien que lo surza como pueda, pero ¿para qué lo descubres? Sí. Fue mi primer viaje gracias a la pintura, porque pues, no había así como que dinero para ir o que estuviera ahorrando, no. Todo surgió con magia y muchas cosas que se lo he dicho a mis hijos, a mi familia, a mi esposa. Hemos tenido acceso a muchas personalidades y gente interesante gracias al arte. Aunque sí, debo decirlo, y es un poco penoso, que a veces tú admiras mucho a la gente y quisieras que fueran muy cultos, ¿no? Y pues no, conoces Toré, Manolo Martínez me desilusionó, porque aunque se juntó luego con Gironella, con Juan Ibáñez, con Buñuel y todo, y era un cuate muy inteligente, pero no era culto.
Pero, por ejemplo, en el caso de Hugo Sánchez, lo que me atrapó, aparte de su éxito y que pues, es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, y fue que aunque muchos hablen mal de él, pues como dice el dicho, cada quien habla según le va en la feria, pero yo desde el primer momento que además era un regalo para Yasamar hijo, porque Yasamar estaba a punto de cumplir 15 años, y entonces le digo, ¿qué te parece? Le dije a él y a Nora, ¿qué les parece si nos vamos en el tren de la noche y amanecemos en Madrid? Pues órale. Y ya nos fuimos con gran recato porque llegamos ahí a un hostal todo jodido, que estaba justamente en un edificio enfrente del Palace. Y mi hermano Chucho muy generosamente le prestó su tarjeta de crédito a Nora para emergencias, ¿no? Pero mis emergencias son otras y Nora no quiso que nos fuéramos. Digo, vámonos aunque sea una noche allá al Palace. Pero no, dijo, no, para eso no. Para libros sí me la prestó, para comer rico también. Y quería comprar un saxofón en París, un Selmer, pero no me dejó. Costaba en ese entonces 5,000 francos. Dijo que no. Pero bueno, pero entonces sí fue muy emocionante ver a todos esos artistas que solo conocí a través de los libros, ¿no? Eso también es maravilloso. Hugo Sánchez fue muy impresionante su cariño y nos esperamos a que saliera del entrenamiento. Le hice dibujos mientras entrenaba y ya preguntamos ahí en la puerta si podíamos pedirle el autógrafo, bueno, Yasamar, la foto, en fin. Entonces ya dijo, sí, ahorita los recibe. Salió ahí un secretario español a decirnos, ahorita los recibe. Y ya esperamos un rato y ya que le pasen, ya nos metimos allá a los vestidores y luego ya le eché ahí todo un rollo a Hugo Sánchez y ya la foto, no sé qué. Dijo, ay, los invito a comer y al partido y no sé qué, y en fin. Y aunque no lo vi muy entusiasmado, cuando le enseñé los dibujos, pues como que no le agarraba la onda, porque además eran así del movimiento, no eran tan evidentes así de que dijera, aquí está esto y lo otro. Pero él fue muy honesto, dice, no, de arte no sé mucho, pero aparte, te digo, ayudaba a todo el mundo le encargaba cosas y le compraba tarros y artesanías, y, en fin. Y a nosotros en ese momento, no solo del viaje, sino después, pues fue muy generoso porque nos compró cuadros y nos dio trabajo y además gran anfitrión, etcétera. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Y si yo puedo, si él le aporta que nosotros nos sintamos orgullosos de un mexicano así, pues yo también le devuelvo la moneda invitándolo al mundo del arte, que también es fascinante, ¿no? Ese como trabajo mucho y diario, llega un momento en que me aburro o ya ves que luego existe la crítica y la autocrítica de repetirse, ¿no? Dices, no, es que te repites mucho. No es que te repitas, es obsesión. Es obsesión, es pasión, es... Por eso yo que a veces cuando te obsesiona algo, lo logras. Si no te obsesiona, pues nomás le pasas por encima. Entonces yo no creo que sea obsesión, es como si le dijeran a Cézanne, oye, ¿te obsesionas con la montaña de Santa Victoria o las manzanas? Pues no, pues las quiero pintar mejor o diferente y ahí se puede pasar toda la vida pintándolas. Entonces aquí, por ejemplo, de repente la figura, desde que estudié con Aceves Navarro y me enseñó a ver el cuerpo humano de una manera distinta a la que me enseñó mi papá, o los manuales aquellos de Andrew Lumins que eran así como la Biblia y que pues eran realmente para gente que hacía publicidad, ¿no? Para hacer anuncios. Y entonces, ya cuando ingresas en San Carlos y cuando tienes la licencia de ver una figura humana sin ser voyerista, ¿no? Sin estar espiando, porque la primera vez que pude ver una mujer desnuda fue de un voyerismo involuntario, ¿no? En la casa de mis abuelos estaban las muchachas que trabajaban y se estaban cambiando. Y yo andaba en el piso de madera y me asomé así y abajo estaban ellas cambiando. Entonces, para mí digo, qué maravilla, ¿no? Fue ¿cómo se llama? Un hallazgo. Ya después estaba muy puntual ahí a la hora que se cambiaban
hasta que me cachó mi mamá y taparon el agujeres. Pero ahí, por ejemplo, pues no tenía permiso de verlas y tenía además como 6 años, ¿no? Luego después en las primeras películas, ¿no? Nacidos para Perder, que salía un desnudo ahí muy violento. Pero luego ya la primera vez que pude ver una modelo fue en San Carlos, que además me acuerdo que se me hizo tarde y la vieja academia pues era laberintosa, ¿no? Entonces no hallaba mi pinche salón y ya cuando lo encontré, pues llego y estaba semiabierto. Le abro y lo primero que veo es ahí una chava desnuda. Entonces así ya me quedé paralizado. Y luego ya me pongo a dibujar y el maestro Cartaya atrás de mí y yo sáquele punta al pinche lápiz y no dibujaba nada. Dice, bueno, ¿a qué horas va a empezar a dibujar? Estaba yo congelado por la impresión de poder ver a una mujer desnuda. Entonces siempre he tenido esa obsesión y que además sigue siendo como una regla de oro del punto de partida de la disciplina y de lo básico para pintar, ¿no? El cuerpo, la figura humana. Pues sí, bueno, me encabrono, tengo tristezas, pero pues globalmente eso no me hace infeliz, ¿no? Si fueras totalmente feliz también sería aburridísimo, no habría claroscuros, ¿no? Pero sí me considero feliz y afortunado, a pesar de que fíjate que hay una frase, una sentencia muy cabrona que le dije a mi papá, porque mi papá era un personaje extraordinario, pero también a veces violento y borracho. Y en una de esas pleitos caseros de discusión, de filosofía de barrio y encabronada, le dije a mi papá borracho, y yo pues, tendría como unos 13, 14 años, le dije, nos has enseñado a trabajar, pero no nos has enseñado a ser feliz. Puta. Me pasé de la raya, porque aparte pues eso nos enseña, pues, eres o no eres, pero muchas veces la felicidad tú la inventas, o la desgracia también, depende de lo que hagas. A veces trabajas para que te lleve la chingada o para ser infeliz, y otras trabajas para ser feliz, aunque no seas tan feliz. Entonces yo que siempre he estado del lado positivo, ahí mi mamá también es muy importante porque siempre aguantó vara, siempre fue muy solidaria, cariñosa y apoyadora en todos los sentidos, entusiasta, y entonces eso siempre nos daba fortaleza, ¿no? Y bueno, al final, siempre lo digo y lo doy a veces de ejemplo a los chavos, y en general no solo a los pintores, sino a cualquier persona, lo más importante en la vida y la felicidad está en hacer lo que te da tu chingada gana. Esa es la verdadera felicidad. No el dinero, no la fama, no, eso vale madre. Esos son accidentes y qué bueno, si tienes dinero, pues mejor, ¿no? Podrás pintar más cuadros, no tendrás que estar desmontando y poniéndole tela o fondeando uno para pintar otro, pero no te debe de detener, ¿no? Porque sigo mi teoría de los 500 pesos para hacer una exposición sigue vigente. Un pinche pedazo de mina gris. Haces una ventana muy bonita, le pones un cartoncillo que pues, no sé cuánto cuesta un cartoncillo, y con un carbón, 20 dibujos. Y como digo, te alcanza para una caguama, para el cóctel inaugural. Entonces no tienes que ser rico para hacer una exposición. Máxime si tienes algo que decir. Y si eres un pendejo, aunque tengas las mejores pinturas, los mejores pinceles, el mejor lino, pues no vas a decir más que ridículos. Entonces ahí también está esa parte aparente de la felicidad, ¿no? De que un pobre pintor en su guardilla, en su cuarto de azotea, hace unos dibujos maravillosos y la señora rica pinta dominguera con lo mejor y ha viajado, pero pues no pinta, ¿no? Es respetable y qué bueno que haga eso en lugar de hacer otras actividades, pero no puedes decir que sea pintora, ¿no? Y si es tu tía, pues te hace gracia, si es tu abuelita también, y la quieres mucho, pero no es pintora, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mucha gente frustrada porque si yo hubiera querido ser bailarina de ballet y el papá no la dejó, o quería ser actriz, pero
el papá se encabronó porque tenía que encuerarse en tal escena y se frustró, y entonces es oficinista o heredó la fábrica de su papá y todo, pero vive infeliz, encabronada, porque tiene mucho dinero, pero no es actriz. Y ser feliz te hace estar cerca de lo que quieres, ¿no? Aunque seas pendejo, jodido, fracasado o no muy exitoso, dices, bueno, soy un pinche poeta porque me da la gana y ya, y nadie me lee, pero me importa un carajo porque escribo. Y toda mi pinche vida voy a escribir hasta que me lleve la chingada. ¿Cómo vivo? Pues como se pueda, ¿no? Si me dan becas, si no me dan becas, si me ayudan. Yo por eso ayudo mucho a los escritores. Digo, son los que les cuesta más. ¿Te acuerdas cuando vendían los poemas afuera de la Gandhi, no? Y le comprabas un poema y un chavo en una fotostática. Pero pues tampoco, ¿qué le podías dar, no? Tú estabas también casi igual de jodido, ¿no? Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her.